Siempre que hay una participación especial, la escuchamos, nos alegra mucho, nos pone un poco en ambiente también. Escuchamos los cantos del coro y nos gozamos de compartir junto con ellos el regocijo de saber que el Señor Jesús nació. Pero que toda la gloria y la honra sea para el Señor nuestro Dios. Dice el capítulo 2 de Lucas, que acaba de dirigirnos en la lectura nuestro hermano Samuel, en el versículo 10 y en el versículo 11 de este capítulo número 2, así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay otro tema el día de hoy que este. Hay muchos otros pasajes que pudiésemos estar considerando para la meditación de la palabra en este día, varios. Pero este como que es el central, como que es el importante, porque estamos justo celebrando el nacimiento de Jesús. Hemos estado en los domingos anteriores, los que han venido los domingos anteriores, hemos hablado acerca de algunas profecías que tienen que ver con el advenimiento pues de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Hemos visto esto, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 9. Lo hemos revisado también en Génesis 49, cuando hablábamos de el león de la tribu de Judá, que allá en Génesis habla acerca de el cachorro de león Judá. Hemos visto pues estos acontecimientos importantes, este anunciamiento de la venida de Jesús, de su nacimiento, profecías maravillosas, profecías que indicaban algo importante que tenía que suceder, profecías que no iban a tener un cumplimiento inmediato y que la gente a la cual le fueron dadas semejantes palabras proféticas no las vivieron, no las experimentaron. Profecías que tampoco nosotros experimentamos, que tampoco nosotros vivimos, que no fuimos testigos oculares. Pero son profecías que traen a nuestra mente una mente completamente soberana, dispuesta y determinada de Dios de cumplir lo que dijo desde el principio y de sostenerlo durante todo el tiempo hasta que Cristo venga. Este momento histórico de la vida de Jesús, cuando Él se encarnó en María, la Virgen, es un momento que solamente disfrutaron algunos cuantos, personas que vivían en la región donde fue manifestado el Señor, como también fueron testigos otros seres angelicales. En este episodio nosotros tenemos algo que es sobrenatural. La mayoría de la narración es sobrenatural. Hay algunas cosas que son bastante obvias y bastante sencillas de entender, pero hay algunas cosas que son sobrenaturales. Esto de que venga un ángel y que luego venga una multitud de ángeles es algo que no pasa todos los días. En realidad no es algo que sucede nunca. Sucede en momentos muy específicos, muy concretos y con un plan bastante determinado, una sola vez, para cumplir un solo propósito de un Dios que ha planeado todo de una manera maravillosa. Esto que pasó en esta región, esto que pasó en este momento, no es un evento que se va a repetir. No vamos a tener nosotros otro momento histórico en nuestra vida en donde vendrá un ángel o una multitud de ángeles a avisarnos de algo. Ahora nosotros, diría el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la que alumbra nuestro entendimiento, la que nos hace ver con claridad lo que viene en el futuro, lo que nos deja ver con claridad la voluntad de aquel que antes tuvo que mandar a ángeles para avisar una buena nueva. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, la que nos anuncia, la que nos dice, la que nos avisa, la que nos previene, la que nos dice qué es lo que viene a continuación de la historia de la humanidad. Pero en ese tiempo no había esta palabra profética. Estaba el Antiguo Testamento y las profecías que anunciaban la venida de Jesús, y había que estar atentos a lo que se escuchaba y a lo que se leía. No solamente aquello que estaba escrito, sino la tradición oral de aquellos que de boca en boca iban transmitiendo aquella verdad de que venía el Mesías y que estaban en espera de ese Mesías. Algunas personas pensaban que el Mesías tenía que venir de una manera, otros de otra, pero las profecías de Isaías habían sido tan precisas, tan concretas, que sabían que tenía que ser a fuerza de un niño, porque un hijo nos es nacido, dice Isaías, hijo nos es dado.
Así que entonces, en este momento histórico tan importante, en este momento de la historia tan importante, entonces pasa lo natural y lo sobrenatural. Pero todo, sin lugar a dudas, está manejado por la soberana mano invisible y poderosa de un Dios que tiene control de cada segundo, de cada acontecimiento que venía sucediendo en aquella época. Era muy importante que en aquella época que se dieran las situaciones que se dieron. Hoy en la tarde, durante el culto de la tarde, hablaremos un poco acerca de este cumplimiento del tiempo. Pero todas las cosas tenían que cumplirse justo exacto como el Señor lo había planeado. El empadronamiento era muy importante. Que José tuviese que salir junto con María, que ya estaba pues teniendo en su vientre a Jesús, era absolutamente necesario que ellos salieran y que fueran a buscar allá en Belén donde morar, porque tenían que empadronarse. Era necesario pues que todo esto sucediera. Seguramente las circunstancias de aquel momento, José y María no tenían idea de lo que estaba pasando, pero Dios sí que tenía idea y tenía que propiciar que esto sucediera. Tenía que ser así, tenía que haber este decreto de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Tenía que ver todo este asunto de que se llegaran a Belén, para que en Belén se diera el nacimiento de aquel que había sido anunciado por Miqueas, y que tuviese que nacer en Belén como estaba anunciado, porque era de Belén David, que era el padre de Jesús, el padre espiritual, pues el de la descendencia de Jesús. Tenía que suceder de esa manera. De tal manera entonces que José y María se encaminan pues hacia allá, y en ese momento, mientras que esto estaba sucediendo, había algunos pastores que estaban alrededor y que tenían un trabajo muy particular, y el trabajo particular que tenían era algo tan sencillo y tan simple que lo único que tenían que hacer era pasear a las ovejas. Tenían que llevar a las ovejas al bosque, tenían que llevar pues al campo a las ovejas, tenían que pastar y tenían que cuidarlas. Y en las vigilias de la noche tenían que estar pues listos para que pudieran entonces ellos proteger a las ovejas de los elementos externos, de los animales feroces, incluso de las mismas ovejas que no eran como muy listas y que pudiesen perderse en la noche. Todo esto estaba sucediendo mientras José y María habían venido pues a Belén para que fuesen empadronados. Dice la palabra del Señor algo muy importante, lo interesante del texto cuando llegamos al punto de la narración, en el versículo 8, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto estaba sucediendo. Los pastores no tienen ni la menor idea de lo que va a suceder. Ellos están haciendo lo que se estuvo haciendo por muchos cientos de años: salir y pasear a las ovejas, salir y guardar las vigilias de la noche. Todo eso estaba muy claro. Aquellos eran unos hombres quizá iletrados, quizá no tenían mucha educación, y es muy posible también que hayan sido dentro de la clase social, de las clases sociales más bajas, de aquellos a los que no se les podía confiar tan fácilmente. Eran personas a las que no se les iba a llevar a un tribunal para ser testigos. Eran personas a las que no se les podía respetar por una capacidad intelectual importante. Eran pastores, gente que no tenía pues un conocimiento más que poder pasear a las ovejas. Tenían cierta sabiduría, seguramente. Podían ver el cielo, podían determinar lo que estaba sucediendo, casi pudiesen determinar la temperatura que iba a ser a las siguientes horas. Eran personas muy listas del lugar donde se encontraban y podían caminar por las noches, por los senderos, para dirigir a las ovejas. Pero por cierto que no eran personas de un nivel intelectual importante. No tenían puestos importantes, no eran personas pues a las que se les pudiera encargar una tarea importante. Su única tarea, por siglos y por herencia, una generación tras otra, era de ser pastores. Había pues pastores. A estos pastores el Señor se les va a manifestar. El gran acontecimiento, el gran evento histórico de que hay sobre la faz de la tierra, se le va a manifestar a estos simples, a estos hombres comunes, quizá de la estratificación social de la más baja, para ser testigos del anuncio del nacimiento de Jesús. Uno se pregunta, ¿por qué no los ángeles vinieron ante reyes y emperadores? ¿Por qué no se vino el tiempo en donde se reunieron quizá todos aquellos gobernantes del mundo conocido, y aprovechando una gran reunión del mundo conocido, el ángel pudo haber venido ante los grandes, importantes, los sabios, los intelectuales, los reyes, los príncipes, para decirles a estos importantes: aquí vino el Señor? ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Por qué el Señor ha planeado que se ha manifestado a unos simples pastores?
Quizás Santiago nos dé una orientación un poquito más concreta. Dice Santiago en el capítulo 2, verso 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No Dios vino a manifestarse a esta gente pobre, a esta gente que no tenía conocimiento, para que su poder, el poder de Dios, fuera manifestado de una manera poderosa? Es evidente que quizá si ellos iban y contaban ese acontecimiento no les fueran a creer, porque insisto, no eran personas muy creíbles, pero eran pobres, eran insignificantes. Era absolutamente necesario que esto sucediera para que entonces el plan perfecto, el decreto eterno de Dios se cumpliese en el anuncio que tenía que hacerse a estos hombres. Había pues pastores en esta región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero luego va a venir un acto, amado hermano, que está planeado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. El pacto de redención antes de que el mundo fuese tuvo que ver con Dios reuniéndose consigo mismo para planear la redención del hombre. El pacto de redención sucedió antes de que el mundo fuese hecho. Dios, antes de la fundación del mundo, se reunió consigo mismo, la Trinidad pues en una reunión maravillosa, y planearon la salvación del mundo. Seguro, en el pacto de redención no solamente se determinó lo que había que hacer, sino también se determinó cómo se había de hacer. Déjeme decirle, y usted y yo sabemos, que el Señor no va construyendo su historia casualmente o circunstancialmente. El Señor no va diciendo conforme va pasando el tiempo: ¿qué haremos mañana? ¿Cómo se les ocurre que puede ser mañana? ¿Saben lo que va a pasar? Que mañana va a suceder lo que va a suceder, y va a suceder, y a Dios no le va a sorprender porque ya lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no creemos de ninguna manera que el Señor va construyendo la historia de la humanidad conforme van las circunstancias del mundo. Dios nos va diciendo, por ejemplo: ay, ojalá y no pase esto para que pueda hacer aquello otro. Todas las cosas de la historia de la humanidad se van dando por el decreto eterno, soberano y preplaneado de Dios para la humanidad, a la cual Él ha determinado redimir la humanidad de los escogidos. Así que no hay acontecimiento que se salga pues de su control. Todo ha sido planeado por Él. Este acontecimiento que nosotros tenemos aquí de los pastores no es un acontecimiento que el Señor lo pensó una semana antes, ni siquiera 800 años antes, cuando Isaías hizo su profecía. Ese acontecimiento que tenemos aquí lo planeó antes de la fundación del mundo. Con una imaginación santa, y trataremos de que no sea irreverente, podemos imaginarnos pues al Señor antes de la fundación del mundo pensando: tal día, en tal hora, allá en Belén, mientras que algunos pastores, que son este, están velando, están cuidando en las vigilias de la noche, voy a mandar a un ángel para que les anuncie la venida del Salvador. ¿Se imagina este evento? Los ángeles expectantes: ¿a quién mandarás? Y el Señor eligió a un ángel para esto. Desde el pacto de la redención, desde mucho tiempo antes, tuvo que esperar pues este ángel años enteros para que se viniese a ese acontecimiento. ¿Cuánto habrá ensayado el ángel las palabras que tenía que decir? El coro ensayó apenas algunos cuantos meses, ¿no? Este ángel habrá ensayado toda su vida, ¿no? Para venir a este momento importante, hermoso, sublime, importante, el más importante sobre la historia de la humanidad. Cuando estaban los pastores pues en esta región, se les presentó un ángel. Un ángel del Señor, el ángel elegido, el ángel planeado. Y cuando vino el ángel, cuando se les presenta el ángel no vino solo, sino que la gloria del Señor vino con él. Y esa gloria del Señor rodeó a los pastores de resplandor. Imagínense nada más, viene el ángel con nada más y nada menos que con esta Shekinah de Dios. ¿Sabe qué es eso?
cuando la Biblia dice la gloria de Dios, no solamente un adjetivo a una característica de Dios, sino cuando se dice la gloria de Dios, se está haciendo una referencia directa, absoluta, concreta de aquel evento, por ejemplo, del desierto, cuando el Señor iba dirigiendo al pueblo por el desierto y en la noche una columna de fuego iba depositada sobre el arca del pacto y les iba dirigiendo. Esta era la gloria de Dios. La gloria de Dios era luz, esa luz refulgente que en la noche dirigía al pueblo para que el pueblo pudiese ir hacia donde Dios quería que fueran. A ese fenómeno maravilloso de esta columna de fuego que acompañaba al pueblo, el pueblo le llamó la Shekinah, le llamó la gloria de Dios. La gloria de Dios pues tiene que ver con esta luz refulgente maravillosa, esta luz maravillosa que el Señor hizo que acompañara al pueblo y que se posaba sobre el arca. Esta era la gloria maravillosa que acompañaba no solamente al pueblo, sino que ha acompañado a todos los creyentes en el Señor y que ahora tenía que manifestarse y ahora no se iba a posar sobre un arca más, porque el arca es tipo de Cristo, sino que iba a anunciar la venida de aquel que fue tipificado por el arca, que es Cristo. No se había manifestado la gloria de Jehová hasta este momento. Así que viene el ángel. Dice la palabra del Señor entonces que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La imagen, amado hermano, la imagen es algo que no podemos nosotros imaginarnos. Imagínese pues allá en las vigilias de la noche, ya es de noche, quizá lo único que se puede ver hacia el cielo son las estrellas, y de repente viene un ángel, y de repente tras el ángel viene una luz refulgente, una luz enceguecedora, una luz potente, y luego pues ahí el ángel del Señor. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Yo sé lo que yo haría. Yo salgo corriendo. Yo huyo despavorido. O me desmayo. De ninguna manera yo hubiese pensado, el Señor se quiere manifestar a mí. Salgo huyendo. Pero claro, esta era la reacción de los pastores, porque no es algo común. No era una historia que se estaba repitiendo. Los pastores no estaban diciendo, ay, nos pasó lo mismo que le pasó a mi tatarabuelo pastor hace tantos años. No había sucedido esto jamás en la historia de la humanidad. Y ahora una refulgente luz pues. Esta gloria del Señor los llena, los rodea de resplandor. Y la reacción natural es que tuvieron gran temor. La manifestación de Dios, la gran manifestación de Dios debe dar temor. Sabe que nosotros tenemos una expresión y nosotros tenemos la expresión de decir que nosotros tenemos temor de Dios. Porque presentarnos ante la santidad de Dios, ante la misma presencia de Dios, nos debe hacer temblar. Acaba de morir un gran hombre, R.C. Sproul, que escribió La santidad de Dios. Debería de leerlo. Y él decía en un capítulo que se llama El trauma de la santidad, que la presencia de la santidad de Dios hace que cualquier ser humano quisiera morir, porque se encuentra el impuro ante lo puro, el pecador ante lo perfecto, el transgresor ante el juez. Y entonces aquellos pastores, cuando vino la gloria del Señor y los rodeó de resplandor, claro, tuvieron gran temor. ¿Cómo lo habrán manifestado? ¿Habrán salido corriendo? ¿Habrán gritado? ¿Se habrán quedado inmovilizados? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenían gran temor. Pero entonces el ángel les dijo: no temáis. Qué fácil, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi mamá, cuando pasaba algo, nos decía: no tenga miedo.
Y la verdad de las cosas es que eso, lejos de ahuyentar nuestro miedo, nos daba más miedo. Depende de cómo lo hubiera dicho mamá, pero no temáis. Ah, ok, gracias, ya, pues ya no voy a tener miedo. Es como difícil, ¿no? No es tan sencillo. Pero también tenemos que ver nosotros un poco el concepto del no temáis en el contexto bíblico. Cuando la palabra del Señor dice no temáis, no solamente está en no temáis, sino hay algunas cosas alrededor de este no temáis. La palabra no temáis tiene que ver no con un asunto del idioma griego de la época del Nuevo Testamento, sino tiene que ver con un hebraísmo, es decir, estamos hablando de algo del Antiguo Testamento. Este no temáis pues tiene que ver con algo que está desde antes, desde mucho antes. Mucho antes el Señor a las diferentes personas que fueron caminando en la historia, les ha dicho no tengan miedo, pero no solamente les dice no tengan miedo. Podemos nosotros traer a la mente lo que dice Deuteronomio 31, versos 6 y 8, cuando el Señor dice esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y luego dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Cuando la palabra dice no temáis, está acompañado de aquí estoy. Aquí estoy. Cuando mi papá, en cambio, nos decía, no tengas miedo, entonces se nos quitaba el miedo. Porque entonces la autoridad suprema podía estar a nuestro lado y solamente nos abrazaba y se nos quitaba todo el miedo. Pero el miedo que teníamos no se quitaba por una resolución personal, sino porque quien nos lo dijo representaba el cuidado, el sostén, la maravillosa promesa de la protección. No temáis pues tiene que ver con cobren ánimo. No temáis tiene que ver aquí estoy, el más importante, el que les acompaña, el que les va a quitar todos sus conflictos. No tengan miedo. Cuando los apóstoles estaban en el mar y había una tempestad, de repente el Señor, que se había quedado en la orilla, empezó a caminar hacia ellos en el mar. ¿Se acuerdan? Mateo 14, 27 dice la palabra que el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero el yo soy es importante, porque no temáis es aquí estoy, el controlador de todas las cosas. Aquí estoy yo, el que tiene la soberana disposición de todo lo que acontece. No tengan miedo porque el dueño de todas las cosas está con ustedes. No tengan miedo porque el soberano Rey de Reyes está con ustedes. Y los pastores que están ahí, por supuesto que tienen miedo, pero el ángel entonces les dice, no temáis. Esta palabra para nosotros no tiene mucho significado, pero eso debe de traer a la mente de cualquier persona que espera al Mesías, cualquier persona avesada en el Antiguo Testamento, por lo menos que sabe algo del Antiguo Testamento, que conoce la intención de las frases especiales, tiene que dar significado a los pastores, y los pastores entonces tienen que tener tranquilidad. El ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. No tengan miedo porque os doy nuevas de gran gozo. ¿Sabe qué? Nosotros ahora al evangelio le decimos las buenas nuevas. Bueno, viene de aquí. Viene de esta expresión, las buenas nuevas. Lo que les está diciendo el ángel, oigan, no tengan miedo porque ahí les va el evangelio. No tengan miedo porque les doy nuevas de gran gozo. Las nuevas de gran gozo que el ángel está diciendo son las nuevas de gran gozo del advenimiento del Mesías. Porque se lo está diciendo un ángel, no un profeta, no un sacerdote, no una autoridad del tiempo. Era un ser sobrenatural. Estaba viniendo con los pastores y le está diciendo, os doy nuevas de gran gozo. Les vengo a dar la noticia más importante que ustedes están esperando. Vengo a decirles cómo se resuelve el problema más grande del mundo, que es el pecado. Les traigo el evangelio. He aquí os doy nuevas de gran gozo.
pero se acaban de estar con mucho miedo. Ahora les pide gran gozo. Les doy nuevas de gran gozo, que además serán para todo el pueblo. Quiero que usted note que no dice que será para todos los pueblos, sino que dice: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Ese pueblo, por supuesto, son todos los elegidos del Señor, sin distinción de nacionalidad, edad, riqueza, fama, posición social, sexo, educación, etc. Pero es un pueblo, el pueblo elegido del Señor. Muchos supieron del nacimiento de Jesús. Muchos entendieron y supieron que seguramente se estaba cumpliendo una profecía, pero no todos creyeron en Jesús como Salvador. Solo su pueblo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Si usted, hermano, y yo somos del pueblo, este acontecimiento debe ser de gran gozo. Pero ¿cuál es pues la noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy. Es decir, nos ha nacido a nosotros, al pueblo, a su pueblo. Nos ha nacido a nosotros, a su pueblo. A ellos les dice hoy. A nosotros, como lectores implícitos, también nos viene bien, porque nosotros sabemos que nació para nosotros también, para redimir a su pueblo, para morir por su pueblo, para traer a su redil a su pueblo, para hacer la obra con su pueblo. Nos ha nacido pues hoy. Y luego dice: en la ciudad de David, para confirmar la profecía, porque de ahí había de venir, de Belén. Y luego dice: ¿quién ha nacido? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquel que va a derrotar a la muerte. Aquel que nos va a salvar de nuestros pecados. Aquel que es el Mesías, porque Cristo significa Mesías. Además, este bebé no solamente nos va a salvar, sino que además será nuestro Señor. El Señor Jesucristo vino no solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino para ser el Señor de nuestras vidas. Muchos cristianos hoy aceptan sin problema, reconocen sin problema, les encanta sin problema que Cristo sea el Salvador. Dicen: qué bueno que me va a salvar de mis pecados, pero que no se meta conmigo, pero que no dirija mi vida, pero que no gobierne mi vida. No se puede tener la salvación sin el señorío. Para que Cristo sea nuestro Salvador, tiene que ser también nuestro Señor. Él me salvó y Él señorea mi vida. Y a los pastores les dijo: os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amados hermanos, nosotros hoy celebramos al Salvador, que es Cristo el Señor. Son nuevas de gran gozo para nosotros, nuevas de gran gozo. Y nosotros le reconocemos a Él, y hoy le recordamos a Él como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. El pueblo que estuvo en oscuridad
diría Isaías en el capítulo 9, vio gran luz. Gran luz resplandeció sobre ellos. Nosotros ahora somos testigos de la luz. Cristo es la luz. Cristo es el Mesías. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor. Y nació en un día como hoy. Y no se hizo Señor y Salvador. Él nació con estas características ya. Desde pequeño fue Salvador y fue Señor del universo. Oramos. Padre, qué cosa maravillosa reconocer que aquel que celebramos hoy es Cristo el Señor, el Salvador, el que libra nuestras vidas del destino que trae como consecuencia el pecado. Son buenas nuevas para nosotros, que son de gran gozo. Nosotros, Señor, hemos visto tu gloria. Gloria como la del unigénito. Gloria maravillosa en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias porque podemos recordar hoy que la Navidad no tiene que ver con la comercialización o con este mundo posmoderno que solamente pragmáticamente busca lo que funciona, lo que ahora nos sirve, pero que olvida la esencia del Evangelio, la esencia de la Navidad, que es un Salvador, Cristo el Señor. Que tu nombre sea en esta iglesia exaltado por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.